Y, en primer lugar, quiero dar las gracias personalmente a la reportera, a la señora Dolors Montserrat, por sus palabras iniciales y también por su voluntad y su intención de cooperar con el resto de formaciones políticas para adoptar el mejor informe posible. Queridos colegas, el trabajo realizado durante estos meses en el Comité Especial sobre la Pandemia de la COVID debe servir para muchas cosas, pero para mí, para tres prioridades. En primer lugar, hacer un diagnóstico claro y riguroso sobre lo que ha sucedido en Europa, en los Estados miembros, durante la pandemia. En segundo lugar, identificar las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema político para combatir un reto de una magnitud como nunca habíamos visto de cara al futuro. Y, finalmente, aprovechar lo aprendido y la experiencia del pasado para adoptar mecanismos de prevención y de actuación coordinados, mecanismos e instrumentos para que situaciones similares no nos pillen desapercibidos y desprevenidos y que sean la base con la cual podamos trabajar, cosa que, desgraciadamente, no teníamos hasta el momento en que llegó el COVID. Queridos colegas, creo que muchas decisiones también tomadas aquí, en Bruselas, durante los primeros meses de la pandemia deben ser analizadas desde un punto de vista crítico, pero constructivo, para que puedan mejorarse sustancialmente. El caos de las primeras semanas y los meses de pandemia y la actuación unilateral de algunos Estados miembros, aunque lógica y legítima en momentos como los que vivimos en ese momento, deben corregirse y, sobre todo, deben prevenirse para actuar más coordinadamente. Como muchos en esta sala, somos muchos los que hemos participado de diferentes ejecutivos. Algunos hemos tenido el honor de liderar gobiernos, pero en cualquier caso somos conocedores de la dificultad de tomar decisiones en momentos de crisis y, precisamente, momentos en los cuales la rapidez y la urgencia son absolutamente imprescindibles. Por eso mismo, ahora es el momento de reflexionar sobre lo ocurrido, proveernos de instrumentos que nos permitan tomar decisiones rápidas y coordinadas en esos momentos similares, que esperemos que no ocurran, pero sobre los cuales tenemos que estar precavidos. Y, por otro lado, necesitamos que la Unión Europea tenga una mayor responsabilidad a la hora de tomar decisiones. No podemos contentarnos con meras recomendaciones, porque las recomendaciones quedan en eso, en recomendaciones. Y las políticas comunes se ven fracturadas y vemos cómo se toman decisiones que afectan a la movilidad, que afectan a la economía y que deben ser prevenidas. Y también debemos prestar atención a decisiones que los gobiernos han tomado y que en muchas ocasiones, desgraciadamente, no han supuesto el mejor de los intereses o han previsto el interés general, sino ocasiones partidistas. Y le voy a poner, y acabo, presidenta, un claro ejemplo. ¿Cómo es posible que a día de hoy, en España, todavía sea obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público, cuando otros países de nuestro entorno tomaron la decisión de retirarlas a mediados del año pasado, del 2022, siguiendo las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades? ¿Cómo es posible que en España se haya decidido unilateralmente por el Gobierno que el día 7 de febrero es el día para retirar las mascarillas? ¿A qué se debe eso? Soy farmacéutico, entiendo un poco de la materia. No sé especialmente a qué se debe, pero sí sé a lo que no se debe. No se debe a criterios científicos, se debe exclusivamente a criterios políticos. Por lo tanto, presidenta, este informe no debe suscribirse o circunscribirse específicamente desde el punto de vista sanitario, que sí, y se lo dice un farmacéutico, debe inscribirse también al techo del acto democrático. Esta mañana, en un estudio presentado en este comité, esta misma mañana, sobre el control parlamentario de las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales por parte de los ejecutivos en el término de calidad democrática, lo dice muy claramente. Y voy a citar otra vez el caso del Gobierno de España. Entre marzo y agosto de 2020, el Gobierno de España aprobó 22 reales decretos. ¿Qué es lo que dice el informe? Y leo literalmente: algunos con contenidos no relacionados con la pandemia y que no precisan ninguna necesidad de urgencia. Dicho por el mismo informe. Y el mismo informe, y leo literalmente, son algunos de ellos extremadamente limitados. Es decir, que se ha utilizado también estos mecanismos y estas situaciones para hacer política y para tomar decisiones que no afectan directamente al core de esta situación. Presidenta, simplemente lo que quiero manifestarle, y se lo he dicho a la propia reportera, la señora Montserrat, y al resto de co-reporteros, mi absoluta y plena disposición para colaborar, para encontrar el mejor texto, la mejora de las oportunidades, porque sobre todo lo que tenemos que hacer cuando esperemos que no se produzca en el futuro, pero si eso se produce, actuar con rapidez, coordinados, de manera eficiente y, sobre todo, pensando siempre en el interés general y no en criterios individuales y políticos. Muchas gracias, presidenta.